Esta segunda parte de nuestro tutorial para aprender a utilizar Geniali y crear sitios web interactivos, vamos a revisar cómo funciona la personalización del diseño. En esta parte nosotros vamos a poder cambiar colores, tipografías, fondos y animaciones, pero recuerden que menos es más. Hay que mantener una línea gráfica clara y vamos a iniciar aprendiendo desde lo más simple hasta los elementos más complejos. En esta parte vamos a aprender a cambiar el fondo de nuestras diapositivas. Hay que pensar que a la hora de nosotros diseñar dentro de Geniali, lo que estamos haciendo es trabajar como si fueran diapositivas en PowerPoint. Entonces podemos tener una navegación muy similar a la que tendríamos en este programa. Ahora, vamos a tener del lado izquierdo las opciones de cada una de mis páginas y son independientes o se pueden aplicar por lote. Voy a dar clic en el botón que dice fondo y nos vamos a dar cuenta que tenemos acá dos partes. Una que se llama lienzo, que es en donde yo voy a colocar la información, y otra que lleva el nombre de base. La de base vamos a pensar que es una extensión donde yo no puedo, vamos a mover por ejemplo este botón, y si lo saco de acá estaríamos ya accediendo la parte visible. En este botoncito nosotros podemos previsualizar nuestro sitio web y se van a dar cuenta que si yo saco algún elemento, vamos a dejarlo aquí mitad y mitad, se cortaría. Esto pensemos que es como una especie de marco o extensión que va a tener mi sitio web. Acá si lo ponemos en rojo, vamos a cargar. Cuando yo lo lanzo en pantalla completa, vamos a ver este contorno como un pequeño marco en este color de fondo. Entonces siempre hay que pensar que va a ser juego en mi línea base y que no siempre se tiene que mimetizar o que tiene que quedar precisamente en blanco o en negro, sino que es personalizable. Esta sería la primera característica. Y el lienzo es en donde yo coloco mis elementos, que sería a partir de este logotipo de Geniali hasta la esquina superior derecha. Acá vamos a poder utilizar distintos colores. Si yo quiero crear uno nuevo, podemos elegir aquí los colores por paleta. Esto ahorita vamos a platicar cómo funcionan los estilos. O desde fondo le puedo dar clic en más y podemos elegir un color con este formatito, que para los que no estén familiarizados utiliza una forma de representación de color que se llama HSV. H en inglés es hue y sería el tono que yo voy a estar trabajando. Dentro de esta paletita los tonos vamos a pensarlos como los distintos colores que existen. El S, que es la saturación, la vamos a tener acá, que al mismo tiempo mantiene la transparencia de mi pigmento. Y el B, que es brightness o brillo, es si yo desplazo hacia arriba o hacia abajo la cantidad de blanco o de negro que tengo en mi diseño de mezcla o de color. Entonces, con estos ajustes básicos podríamos cambiar el fondo de mi lienzo en Geniali, y yo tengo dos opciones. Puedo solamente personalizar esta diapositiva o reemplazar todos, y ahora si vamos aquí a páginas, vamos a ver que todos van a tener el mismo color. En este caso yo tengo una figura de fondo, pero si la eliminamos vamos a ver que tiene otras características, y ahorita vamos a platicar de cómo podemos insertar imágenes como fondo. Vamos a volver a esta etiqueta y acá en la galería me aparecen distintas opciones. Yo puedo ver más y vamos a tener muchísimos fondos. Entonces yo sugiero que antes de que ustedes se animen a utilizar recursos propios, ya le den una explorada a los que tiene dentro Geniali. Acá podemos ver ilustraciones, patrones, texturas, gradientes. Hay muchísimas opciones. La verdad es que tiene materiales de muy buena calidad. Y si yo los quiero personalizar, lo que podemos hacer es subir la imagen dando clic acá. Este de Premium me permite generar imágenes con IA. Podemos utilizar un enlace si yo tengo una imagen guardada en Google Fotos o en un sitio web, o puedo subirlas desde mi computadora. Acá por ejemplo vamos a utilizar un wallpaper que ya tengo hecho. Le vamos a dar clic en abrir. Se va a cargar este recurso, y una vez que ya se encuentre dentro del servidor de Geniali, ya lo podemos aplicar a todas las páginas. Y entonces si yo me voy aquí a páginas, pues vamos a ver que ya todas tienen el mismo fondo, a menos que exista una fotografía
en la parte superior de mi capa. Entonces aquí en fondo tenemos estas opciones: galería, subidas por el usuario, colores, y tenemos también la personalización de la base. Aquí también podemos elegir una cosa distinta para la base y personalizar aún más mi diseño. Entonces acá podemos elegir dos formas distintas de trabajar. La siguiente parte es esta que vamos a llamar estilos. Los estilos sobre todo nos van a funcionar cuando tenemos la cuenta Pro, porque me permite guardar estilos de marca, y un estilo de marca es cómo se va a personalizar toda la identidad a nivel gráfico. Es decir, que yo puedo cambiar el logotipo que aparece aquí en la esquina, vamos a poder generar grupos de tipografías y colores, pero también podemos utilizar, este es un truco, haciendo una plantilla maestra y solamente duplicándola y haciendo los cambios. Podemos también utilizar estos recursos sin tener el Genially Premium. Entonces aquí donde dice título, si yo le doy clic en el lapicito, me va a permitir elegir la tipografía. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar que todos mis títulos sean con Jungu o Jungi. Vamos a elegir el tamaño de la letra, si va a tener alguna característica, si es negritas. Aquí vemos la vista previa y le damos aplicar a creación, y ahora todos mis títulos o todos los elementos que estén bajo la etiqueta de título van a tener esta característica. Podemos editar aquí título 2, vamos a poner el mismo, el de Jungi, y los subtítulos los vamos a dejar como Jungi, pero vamos a hacerle una distinción y los vamos a poner en itálicas. Vamos a aplicarla, y párrafo lo vamos a personalizar y vamos a buscar aquí en tipografías Roboto, que es una que yo utilizo frecuentemente, y aplicamos a la creación. Aquí vamos a tener paletas que van a ser la forma en la que estamos modificando los colores. Entonces ustedes pueden diseñar acá su propia paleta, le pueden dar clic por ejemplo aquí en más y decir, bueno, yo voy a trabajar con azules y nada más voy a hacer variaciones de color. Entonces acá podemos ir personalizando estas paletitas, por ejemplo esta, y para contraste un gris medio verdoso. Y entonces esta se va a volver mi paleta de creación, y desde acá yo puedo ir aplicando los estilos. Por ejemplo, puedo seleccionar todos mis elementos y decirle, quiero que todo esto vaya en color azul. Y entonces desde acá en muestras yo puedo elegir alguno de los colores que tenemos aplicados, dependiendo de qué elemento sea. Por ejemplo, aquí en donde viene color, vamos a seleccionar lo de paleta de creación, que esta paletita es la que tenemos en este lado. Nos permite seleccionar hasta 3 colores. Damos un clic y tenemos dos colores, uno que es de los elementos y otro que es el de texto. Entonces desde acá podremos personalizar todos mis elementos de la página. Acá si quiero un color de contraste puedo seleccionar el segundo o el tercero, etcétera. Y dependerá mucho de cómo estemos armonizando nuestra identidad visual. Esta parte es importante. Vamos a eliminar aquí un segundo todos mis archivos que tenemos acá, ya que esto lo que nos permite hacer es que cuando yo me dirijo a texto, yo puedo jalar título, y esta parte que dice título, si yo voy a estilo, podemos tener aquí la distinción. Digamos que esto de estilo es como estoy personalizando, es como una plantilla que yo puedo reutilizar, o archivos que puedo volver a utilizar, y estos de texto son genéricos. Puedo colocar título, subtítulo y un texto y listados. Acá son plantillas que ya me va dando, y vamos a ver cómo se personalizan cualquiera de los dos. Una vez que ustedes colocan sus elementos, van a tener algo que van a ser sus cajas de texto, que van a trabajar en vertical y en horizontal. Esto obviamente si lo trabajamos desde la esquina cambiamos el tamaño de la tipografía, pero si lo abrimos hacia la izquierda o derecha cambiamos el tamaño de la caja. Esto quiere decir que si yo tengo un título muy largo, vamos a pensar, hola, esto es un título muy largo,
se van a dar cuenta que yo puedo utilizarlo por columnas y entonces puedo ajustar mi caja y la división que va a empezar a hacer de mi caja de texto es de arriba hacia abajo. Pero si yo abro mi caja de texto y la modifico desde la esquina, el texto va a reducir su tamaño. Entonces son dos formas de trabajar. Una es como caja de texto y otra es a partir del tamaño de mi texto. Obviamente esto lo podemos volver a modificar seleccionando todo mi contenido y desde acá eligiendo el tamaño personalizado. Podemos volver a cambiar la tipografía en esta barra de edición. Por ejemplo, Just Me Again. Y desde acá tenemos otra serie de opciones. Podemos cortar el texto, copiar, pegar. Estos son bastante descriptivos. Podemos eliminarlo. Si yo lo quiero hacer manual, pues sería de esta forma. Yo trabajo con los atajos del teclado. Directo podemos presionar suprimir o delete en mi teclado y se va a ir este archivo. Aquí está. Comando Z o control Z para regresar. Y esta opción les va a funcionar muy bien cuando trabajen con muchos elementos. Supongamos que título 2 es un título que quiero que esté flotando, pero que no me afecte en la composición y que yo tal vez pueda mover todo. Lo que van a hacer es bloquear este elemento y entonces ya no lo podemos modificar, ¿sale? Ya está bloqueado y yo lo tendré que desbloquear. Y esto pues nos evita estar moviéndolo de un lado a otro. Y bueno, aquí vamos a darle doble clic, desbloquear. Ahí está de nuevo, editable. Y ahora vamos a trabajar con el de acá. La siguiente opción es la de ordenar. Esta nos va a funcionar. Le voy a cambiar aquí los colores para explicar este concepto. Es muy simple. Vamos a pensar que tenemos transparencias o hojas de acetato. Y este recurso lo que me permite hacer es ordenar las capas. Yo puedo pasar el elemento que tenga seleccionado a la capa superior. Y aquí ya lo vemos como está al frente. Yo puedo mandarlo una capa atrás. En este caso solo vemos que pasa adelante y atrás porque tengo dos capas, pero si tuviera más archivos o elementos, puedo colocar como si fuera un sándwich, rebanadas de información. Y puedo hacer esto con textos, con imágenes, con figuras, con cualquier elemento. Después vamos a tener este de opacidad, que lo que me permite hacer es bajar la opacidad de mi texto o de mi figura. Tenemos también este de color de subrayado. Este nos funciona para separar algunos elementos de mi caja de texto. Podemos hacer todo en mayúsculas, todo en minúsculas. Podemos generar superíndices o bien subíndices si estamos trabajando con alguna cuestión de química. Podemos aplicar sombreados a mi texto. Y acá lo interesante es que puede ser en una caja que seleccione solo una parte y solo ahí se va a aplicar. Ahora, podemos también modificar el párrafo. Acá vamos a poner de ejemplo este es un texto muy largo. Y yo puedo tener mi texto hacia la izquierda, que es el más común, hacia la derecha, centrado o justificado. Podemos también generar listas. Acá nos permite poner bullets o números. Podemos quitarla dando clic nuevamente. El interlineado es el espacio que llevamos entre un salto de línea y el otro. Y podemos ajustar el espaciado entre párrafos a que sea uno, doble o sencillo. Acá no cambia porque la separación la está haciendo por el espacio. Recordemos que esto es una sola línea. Pero si yo le doy enter, aquí donde dice esto es ahora yo puedo modificar el interlineado entre párrafos a que sea el mínimo, sencillo o doble. Y tenemos el interletrado, que es la separación de mis letras. Esta les funciona para hacer títulos. Tenemos también la opción de eliminar formato, que resetea todo, y corrección de ortografía o activar, arrastrar y visualizar. Y entonces con este botón lo que hago es que mi texto ya lo puedo desplazar. Este no lo vamos a utilizar en este primer bloque, sino cuando veamos diseño de juegos en el Geniali. Pero con esto ya tendríamos cubierta la parte de textos. En la sección de recursos vamos a distinguir dos tipos importantes. El primero va a ser estos que dicen ilustraciones, que van a ser imágenes que yo puedo colocar, pero no podemos personalizar. Esto a diferencia de otros recursos como puede ser Canva
en su versión gratuita, o bien trabajar con vectores. Los que estén acostumbrados a trabajar con Photoshop e Illustrator sabrán que yo puedo personalizar con filtros y con otras formas los colores. Aquí en Genially no me permite hacer eso, pero tenemos la sección de ilustraciones, que son recursos vectoriales. Yo los puedo escalar y no pierden la resolución. Pero si le damos volver, tenemos también iconos, que son vectoriales, y en el icono sí puedo cambiar las propiedades de color. Entonces, nada más para hacer la distinción de cómo funcionan estos. Si yo aplico gráficas, estas obviamente las podemos personalizar, porque lo que nos va a pedir son tablas de información. Vamos a eliminar estos de acá. Y las formas y los conectores también me permite personalizarlos, porque obviamente son elementos de diseño base. Acá tenemos distintas categorías. Tenemos formas, conectores y siluetas. Todas estas pueden cambiar el color. Y tenemos imágenes GIF. Cuando yo trabajo con una imagen, hay que pensar que tenemos algunos recursos prácticos, como las máscaras de imagen, que son estos pequeños marcos que nosotros podemos hacerle a mis fotografías. Por ejemplo, esquinas redondeadas, que tengan esta figura ovalada. Dependiendo su espacio y la resolución, yo puedo hacer, por ejemplo, una máscara donde esto se vuelva redondo, y podemos ajustar mi fotografía si la trabajo desde afuera, o si muevo el marco podemos ajustar su tamaño y formato. Otra de las opciones es que podemos invertir la fotografía en vertical o en horizontal. Podemos girarla por si da falta, y podemos hacerle zoom, que lo que está haciendo en realidad es estirar esta imagen. Y con doble clic siempre van a poder entrar y editar sus recursos. Una vez que esté finalizado, damos clic en la palomita y ya nos queda mi foto dentro de estos marcos. Ahora, otra de las opciones que ustedes tienen es subir su propia imagen. Acá les va a aparecer subidas por ti, y lo que suban a los fondos también lo va a contar como si fuera una imagen. Entonces, desde acá yo puedo subir una imagen. Voy a trabajar con algún archivo que tenga por acá, como este botón. Vamos a esperar unos segundos a que suba y ya lo tendría dentro de mi programa. Acá yo puedo aplicar máscara. En este caso es un archivo en PNG, por lo tanto pues ya tiene una forma especializada. Y en editar imagen yo no puedo hacer más que girar o espejear. No es un menú de edición como si lo tenemos en Canva. Ahora, la opción de subir imágenes por enlace van a ser lo siguiente. Vamos a entrar a Google y vamos a buscar, por ejemplo, gatos. Entonces aquí vamos a escribir gatos. Me voy a imágenes. Busco la imagen que me parezca que funciona mejor. Yo les recomiendo siempre trabajar con licencias de Creative Commons para que puedan utilizar las imágenes sin problemas. Y vamos a utilizar este gato. Acá lo que voy a hacer es dar clic derecho, abrir imagen en nueva pestaña, y dentro de mi dirección viene la dirección de la imagen. Aquí voy a presionar comando C. Asegúrense de que termina en un formato como JPG, PNG, GIF, para que sepan que es un enlace a una imagen y no a otro sitio web. Y aquí en el editor elegimos por enlace, pegamos la página, le damos a añadir y ya tengo mi imagen cargada. Y ya tenemos el fichero descargado, y esto lo puedo ocupar en el número de veces. Ahora, otro de los elementos que también podemos colocar y personalizar pues son obviamente los elementos interactivos. Acá tienen de manera independiente las ventanas, etiquetas y audios. También podemos subir archivos de audio. En cada una les va a pedir que suban sus archivos. Hay unos que son versiones en premium, como los audios que podemos subir, pero si le damos grabar nos damos cuenta que esto sí nos deja hacerlo. O sea, yo puedo grabar instrucciones en la versión gratuita, pero no subir archivos de audio. Y con la etiqueta pues tenemos un poco más de flexibilidad. Aquí sí podemos editar formatos, insertar imágenes, podemos insertar videos, y por ejemplo si le doy video me da la opción de colocar un video de YouTube o de algún otro repositorio y que aparezca aquí como una ventanita flotante.
Después vamos a tener la de preguntas, perdón. En navegación tenemos hipervínculos, ida a página, stickers con efectos, son pequeñas animaciones, y estos botones no es otra cosa más que una plantilla de botones que ya tienen personalizables como si fueran vectores, que también podemos utilizar. Son como grupos de botones que ustedes pueden incorporar en su diseño si les hiciera falta o si no van a utilizar una plantilla. Y con preguntas interactivas nosotros podemos generar evaluaciones o recolectar información. Esta sección reservada para los planes en premium, pero estas primeras sí nos puede ayudar a generar una especie de interactividad o de pruebas express para nuestros usuarios. Bueno, espero que les haya funcionado esta breve guía de cómo personalizamos nuestros elementos, y nos vemos en el siguiente video donde vamos a aprender a publicar nuestros proyectos.